Buenas tardes, esto es Fundamento de Estadística, sesión 81. En la clase anterior estuvimos trabajando con lo que es un cuadro, la práctica 2.1, correspondiente a un cuadro, y su interpretación, su análisis. Ese cuadrito lo llenamos. Ahora vamos a trabajar lo que es la tabla de distribución de frecuencia. ¿De acuerdo? Quedamos aquí en la tabla de distribución de frecuencia. Sí, maestro. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿tienen duda elaborando esta tabla de frecuencia? Esta. Esa es la tabla de su práctica. Lo primero que se hace es que se busca la regla de Sturges. Lo primero es buscar el rango, ¿cierto? Sí. Valor máximo menos el mínimo. El máximo de este conjunto de datos es El 10. el 10. El 10. Y el mínimo es el 0, ¿cierto? Sí. Sí, maestro. Entonces, si al máximo le restamos el mínimo, a mí me da 10. ¿Correcto? Sí, maestro. Sí. Luego se busca el número de clases. Número de clases se busca con la fórmula K es igual 1 más 3.3 logaritmo de 50 porque son 50 datos. ¿Estámoslo claro? Sí. Sí. Maestro. Si hace ese cálculo, eso le da 6.6 que se aproxima a 7. ¿Cierto? Lo que lo han hecho. Sí. Sí. Entonces, Sí, maestro, así es. el intervalo de clase no es más que dividir el rango entre el número de clases, que viene siendo ese 10, entre 7, me da 1.4 y algo más, y eso se aproxima a 2. ¿Alguien tiene dudas hasta ahí? ¿Dudas? Todo claro de mi parte. Hasta ahí estamos claros, qué bueno. Entonces, para construir esta tablita, primero que tenemos que saber cuál es la variable, y la variable se llama calificaciones. ¿Cierto? Entonces, la variable se llama calificaciones, y cuando voy a empezar a construir una tabla de frecuencias, se inicia siempre con el número mínimo, ¿verdad? Y el mínimo es el 0 ahí, ¿es cierto? Sí, maestro. Sí, maestro. El intervalo de clase nos dio de 2 en 2. Y dice la regla de Sturges que hay que construir 7 clases de 2 en 2. Entonces iniciamos. La primera, si es de 2 en 2, es de 0 a 1. La segunda es de 2 a 3. La otra 4 y 5. 6 y 7. 8 y 9. 10 y 11. 12 y 13. Si contamos, tenemos 7 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí. La frecuencia absoluta es lo que antes, cuando éramos novatos, llamábamos el conteo. Ya no utilizamos conteo, que ya ustedes son expertos en esto. El conteo 0 y 1, aquí en la tabla, aparecen 2, ¿cierto? 2 valores. Sí. Sí. Del 2 al 3 aparecen 5. ¿Cierto?
Del 4 Sí. al 5, aquí dice que hay 17, lo morado. 4 y 5 hay 17. 6 y 7 hay 19, si no me equivoco. 8 y 9, aquí aparecen 6. 10 y 11 aparece 1. Y 12 y 13 no aparecen, 0. Ahí está la tabla. La sumatoria tiene que dar 50 datos, efectivamente. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa, me dice alguien por ahí, que se calcula dividiendo cada número entre el total. ¿Cierto? Entonces, Sí. si divido 2 entre 50, me da 0.04. 5 entre 50 me da 0.10. 17 entre 50, 0.34. 19 entre 50, 0.38. 6 entre 50, 0.12. 1 entre 50, 0.02. 0 entre 50, 0. Cuando sumo, el total me da 1, quiere decir que está todo correcto. Estas 4 son las frecuencias adecuadas o las columnas adecuadas, frecuencia adecuada, las acumuladas. Entonces, la frecuencia absoluta, que es esta, nosotros debemos acumularla aquí en FA menos, de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? El primer número es el 2, lo paso igual. 2, le agrego 5, son 7. Le agrego 17, son 24. Le agrego 19, son 43. Le agrego 6, son 49. Le agrego 1, 50. Y le agrego 0, 50. FA más es acumular de abajo hacia arriba. Si inicio por abajo, encuentro un 0, lo paso igual 0, le agrego 1 más, ya tengo 1, le agrego 6 más, tengo 7, le agrego 19, tengo 26, le agrego 17, tengo 43, le agrego 5, tengo 48, le agrego 2, tengo 50. Eso está perfecto. La frecuencia relativa acumulada, que es la FR, A menos, el primer acumulado es el 0.4, lo paso igual, 0.04, le agrego 0.10, me da 0.14, le agrego 0.34, me da 0.48, le agrego 0.38, me da 0.86, le agrego 0.12, me da 0.98 y le agrego 2, me da 100, que viene siendo 1, le agrego 0, queda en 1. El último es frecuencia relativa acumulada más T, que es de abajo hacia arriba. El primero de abajo es el 0, lo paso igual, a 0 le agrego 0.02, tengo esa cantidad, agrego 0.12, tengo 0.14, agrego 0.38, tengo 0.52, le agrego 0.34, tengo 0.86, le agrego 0.10, da 0.96 y le agrego 4 y da 100, que es 1.
¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Hay alguna? ¿Duda? Profe, una pregunta. Díganme. ¿Tiene que ser directamente con la regla de Sturge solamente? Con esa regla nada más. No se puede hacer sin regla. No, mi amor. Ellos hay más reglas, pero yo no voy a explicar eso en esta clase. Aquí solo aprendemos las reglas de Sturges. Hay más Ok. reglas. Hay más reglas, pero no me interesa profundizar en ellas. Las clases, que son estas, se pueden hacer que no sean inclusive. Ejemplo, de 0 a 2, de 2 a 4, y así. De 0 a 2, el mismo 2 lo repito aquí, de 2 a 4, el mismo 4 lo repito aquí, de 4 a 5, el mismo 5 lo repito aquí, pero eso viene siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque si tú consigues un número 2, ¿toca en la primera clase? No. Si tú tienes un número 2, el 2 se coloca en la segunda clase. Quiere decir que la primera clase no incluye el 2. Entonces viene siendo hasta 1. Viene siendo como yo lo explico. ¿Ok? Ok. Ok. Entendido, maestro. Eso es lo que hace confundir más al estudiante. Dígame. Pregunta, ¿no hay? Entonces, la siguiente parte de este ejercicio es interpretar unos datos que piden. Ahí dicen, ¿cuántos alumnos sacaron 6 puntos o más en el examen? ¿Quién me dice cuál es la respuesta? 6 puntos o más. 6 puntos o más, entonces usted se va a la clase donde está el 6, ¿verdad? Que es esa. Y dice ahí o más. 26, profe. Ahí dice 6 o más. Entonces, o más, usted tiene aquí un más que se llama FA más y tiene otro más que se llama FRA más. En el 6, cuando es 6 puntos, aquí hay un 52 y aquí hay un 26. ¿Cuál de los dos es el resultado? Si le dicen cuánto, 26. 26, Y maestro. 26, profe. 26. si le dicen cuántos, le están preguntando por cantidad y la cantidad es el 26. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, el segundo ejercicio dice, ¿qué porcentaje de alumnos sacó 3 puntos o menos? Aquí le preguntan por 3 puntos o menos, que es esta parte. Los 3 puntos, ¿dónde están? En la segunda fila, mírelo aquí. En la segunda. Y dice o Segunda menos, clase. dice claro, o menos. Y menos, aquí usted tiene 2 frecuencias, que es esta y esta. 2 frecuencias de menos. ¿Cuál de los dos es el resultado? El 7. Siete. Bueno, perdón. 14, 0.14. 14, porque habla de porcentaje, sí, Ahí 0.14. dice porcentaje. Yo le puedo preguntar 3 cosas. Cantidad. La cantidad son 7 alumnos. Valor. ¿Cuál es el valor? El valor es 0.14. Pero si le pregunto por porcentaje, usted no me puede decir 14%. 14. Tú tienes que decir 14%. 14%. Para porcentaje, ese valor se multiplica por 100. ¿De acuerdo? Si usted toma Sí. su calculadora y dice 0.14 por 100, entonces le da 14%. Si le pregunto por porcentaje, es 14%. Si le pregunto por valor, 0.14. Si le pregunto por cantidad, 7. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Vamos bien, si estamos entendiendo de verdad. Me voy a la siguiente. Aquí dice 7 puntos O menos. 7 puntos
o menos, dice ahí. O menos. 7 o menos. Si estoy buscando 7 o menos, ¿dónde está el 7? En La la, tercera- en la la cuarta cuarta- línea, columna. En la cuarta clase. En la cuarta línea o en la cuarta clase está el 7. Ahí dice o menos. ¿Dónde hay menos aquí? Aquí tenemos menos y aquí tenemos menos. ¿Le están preguntando por porcentaje o por cantidad? Cantidad. Cantidad. Ahí dice Cantidad, cuál maestro. cantidad. Cantidad. ¿Cuál es Cantidad. la respuesta? 7 puntos. ¿Cuál es la respuesta? 43. 19. ¿Cómo va a ser? Sí, o menos, 43, sí, o menos. 43, maestro. 43. La respuesta es una de esas dos, porque dice arriba. 43. 43. 43, pues, porque está pintando tanto. Como es cantidad, es el 43. Si fuera porcentaje, es el 86%. ¿De acuerdo? No quiero que tengan duda Sí. en algo tan sencillo como eso. Seguimos. La siguiente dice, ¿qué porcentaje de alumnos sacaron 8 puntos al examen o en el examen? ¿Qué porcentaje de alumnos sacó 8 puntos en el examen? En la columna 9. Aquí En el encontró 7. 8. Y ahí. ¿Y qué porcentaje sacó 8? 12%. 0.98. 6 estudiantes, profe. ¿Le preguntaron por estudiante o le preguntaron por porcentaje? Vamos a leer aquí. ¿Por qué le preguntaron? Por porcentaje. Porcentaje de alumnos. maestro. Entonces, 8 puntos dice. Aquí hay 3 porcentajes en esta tabla, son esos 3. 0.12. Pero resulta que este porcentaje dice más, este otro dice menos y este Es otro 12%. no dice nada. Entonces, le preguntaron por 0.12. Ey, 12, profe. 12%. 12%. Si dice 8 puntos o más, fuera el 14. Si dice 8 puntos o menos, fuera el 98%. 0.98. Pero dice 8 puntos. No dice ni más Ni más ni ni menos. menos. Entonces, como no dice ni más ni menos, son estas dos columnas del principio. Si es Que viene porcentaje, siendo 12%. ¿qué cantidad es esta? ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí, maestro. Sí, sí. maestro. Sí, profe. Entonces, la siguiente, ¿qué dice? ¿Cuántos alumnos sacaron Los alumnos sacaron 5 en el examen? Vamos a ver, ¿cuántos sacaron 5 puntos del examen? Eso. Ok, gracias. En la 17. tercera columna. clase. 17. 5 al examen, le sacaron 17. Porque no dice ni más Ni Ni menos. 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 Ni más ni menos. Entonces, el que no dice nada. ¿Ok? Ok. Entendido, maestro. Qué bueno. Entendido. La otra dice, ¿qué porcentaje de alumnos sacaron 4 o más? Están pidiendo Ok. 4 o más. Porcentaje. Mueva la pantalla. Ok. En la tercera clase, 17 alumnos. Cero, cero, el 86%. El 86%. 86%. Dice más y más son esos dos. Sí. Entonces hay uno que es cantidad y hay uno que es porcentaje. El 86% sacó 4 puntos o más. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ya eso creo que ahí quedó muy claro. Clarinete. Aquí hay otra tablita que tiene lo que le llaman mandatos o instrucciones, como yo le digo. ¿De acuerdo?
Esta tablita tiene mandatos o instrucciones. Aquí está. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? 25. 35. 35. ¿Cuál es el nombre de la variable? Puntajes. Puntajes, Puntajes. porque es una prueba de cuántos puntos sacó cada alumno. ¿Qué es lo primero que se calcula? Lo que le llaman la amplitud, Rango. el rango o el recorrido, que es todo lo mismo. Rango. Valor máximo menos mínimo. El máximo aquí, si usted se fija, 47. es el 47 y el mínimo es el 3. 3. Eso está claro ahí, ¿verdad? Sí. Si usted lo resta, da 44. ¿Cierto? Sí. Número de clase. Sí. Número de clase K es igual 1 más 3.3 logaritmo de 35, que son 35 datos. Eso me da 6 y tanto, que se lleva 7. ¿Cierto? Sí. 7 Yo. clases. Sí. Y aquí dice intervalo de clase que dividir el rango, que es 44, entre el número de clase, que es 7. ¿Y cuánto da? Es 7. 44 entre 7 6.28. da 6 y tanto, que se lleva 7. En la práctica vieja del semestre pasado, aquí aparecía un 7, pero esa es la práctica vieja. En la práctica actual, la actual de ahora, es un 5. Entonces, como hay una instrucción ahí que dice que el tamaño del intervalo debe ser 5, entonces ese 7 que nos dio el intervalo ahorita, este 7, ya no se utiliza. ¿De acuerdo? Ok. Porque hay una instrucción que dice que es 5. Entonces, el número de clases que iban a ser 7 ya no van a ser 7. Porque al ser el intervalo menor van a haber más clases. ¿De acuerdo? Si hay una instrucción, usted debe seguir la instrucción. Ahora, si no hay ninguna, la regla de estudio como tal. Entonces, continúo. Aquí viene mi tablita. La tabla, la variable puntaje. Y se inicia por el número menor. ¿Cuál es el menor? El 3. ¿De cuánto en cuánto es el intervalo? Dice la instrucción que debe ser de 5 en 5. Si usted toma su manita, inicia con el número 3. ¿En qué número termina? 3, 4, 5, 6, 7. 7. Termina en el 7. La segunda, inicia en el 8 y termina en el 12. Tercera, inicia en el 13, termina en el 17. Y así continúa. ¿Cuántas clases voy a hacer? Toda la necesaria. En este caso son 9. ¿Por qué son 9 y no son 7? Porque me pusieron el intervalo más pequeño y entonces debo hacerlo como ellos me lo digan. Conteo. Ya usted no es un novato para conteo. Yo cuando expliqué esa parte dije, como son novatos, vamos a hacer el conteo para que aprendan. Pero ya usted no es novato, ya usted no necesita conteo. Usted lo cuenta y lo pone directamente en la frecuencia absoluta simple, FI. Entonces, del 3 al 7, ¿cuántos números aparecen ahí? Dice un joven que aparecen 9 numeritos. ¿Lo contaron? Del 3 al 7 aparecen 9. 9, sí. Miren, aquí hay un 6. Aquí hay un 4, van 2. Aquí hay un 5, van 3. Aquí hay 2, 3, van 5. Aquí hay otro 3, van 6. Aquí hay un 5 y un 7. Van 8. Y me falta uno que debo buscarlo. El 9, maestro.
Ok. Aquí tenemos 2 9. Vamos a ver si me equivoqué. Ah, no, es del 3 al 7. Maestro, este al 7. ¿Eh? Vamos a ver otra vez. Que este 3 al 7. Sí. Profesor, le falta un 7. Ya lo vi. Al lado del 3 está. Sí, 7. Entonces son 9 numeritos. Estamos claros de eso, ¿verdad? Del 8 al 12 aparecieron 9 también. Hasta el 12. Aparecieron 9, ¿cierto? 1, 2, 3. Sí. Hasta el 12 aparecieron 9. Ahí están. 9. ¿Cierto? Del 13 al 17, dice un amigo que aparecieron 6. 6. 13, 17 aparecieron